La lluvia fina empezaba a caer, besando el asfalto aún cálido de la feria con pequeños puntos oscuros que se expandían. El aroma terroso de la mañana, ahora mezclado con el vapor húmedo, traía una frescura que parecía penetrar los huesos de Elena. La humedad ya se insinuaba en sus cabellos canos, cuidadosamente recogidos en un moño que se empeñaba en deshacerse con el viento, rebelde como los pensamientos que osaban brotar. Ella sentía el cansancio familiar, ese que no venía solo de la jornada matinal, sino de toda una vida cargando el peso de sí misma. Una carga invisible que se había vuelto parte de su constitución. El florero de orquídeas, ahora firmemente sujeto en sus manos, era un contrapunto delicado al peso de las bolsas de verduras que Elías llevaba para ella, con una naturalidad que la sorprendía e inquietaba. Él caminaba a su lado, sin prisa, su presencia calentando el aire frío que se empeñaba en rodear su cuerpo. Era una sensación tan extraña, esa de no cargar todo sola, que casi le incomodaba. Elena se veía como una de esas figuras que se deslizan por los márgenes de la vida, siempre en la sombra, nunca en el centro del escenario. Era la mujer al fondo del autobús que nadie notaba. La clienta en la caja del supermercado cuyo buenos días era un susurro perdido entre las transacciones. La vecina que saludaba sin ser realmente vista. Las arrugas alrededor de sus ojos castaños, que un día fueron vibrantes, eran ahora mapas de sonrisas no vividas, de dolores silenciosos que pocos osaron descifrar. Los hilos plateados, en contraste con la piel aún clara, dibujaban un marco elegante, pero ella los veía como un testimonio del paso implacable del tiempo, un recordatorio constante de su propia invisibilidad. Nadie parecía notarla de verdad. El mundo seguía su ritmo frenético, y Elena era solo parte del paisaje, un objeto decorativo, no una persona con sueños, con miedos, con una complejidad entera pulsando bajo la piel. Años y años, esa fue su realidad. La invisibilidad no llegó de repente. Fue un proceso lento, gradual, como el óxido corroyendo el metal. Comenzó en los últimos años con Arturo, cuando sus ojos, antes solo distantes, se volvieron completamente vacíos al mirarla. El tacto se había extinguido mucho antes, reemplazado por un silencio denso que llenaba la casa y, por fin, el propio lecho. Arturo, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, había construido paredes alrededor de sí y, sin querer, alrededor de ella también. El matrimonio se convirtió en una rutina de dos extraños bajo el mismo techo, compartiendo cuentas, pero jamás la vida. Ella se había acostumbrado a no ser deseada, a no ser tocada, a no ser escuchada. Había aprendido a silenciar sus propias necesidades, a menguar sus anhelos, a hacerse pequeña para no molestar, para no exigir. La costura, su oficio, era un reflejo de ello. Ella trabajaba los tejidos, transformaba, pero siempre en segundo plano, para vestir a otros. Nunca para vestirse de una nueva identidad. Las hilos y agujas eran sus únicas compañeras, obedientes, silenciosas. Cuando Arturo partió, no hubo lágrimas de dolor por la pérdida de un gran amor, sino un llanto amargo por la pérdida de una vida que nunca llegó a ser suya. La soledad que él había dejado era una soledad conocida, pero ahora amplificada por la ausencia total. Ya nadie para compartir el desayuno, nadie para ver la televisión, nadie para simplemente estar allí, aunque fuera en silencio. La invisibilidad se había convertido en un velo espeso y Elena, sin darse cuenta, se había habituado a él. Se movía por la ciudad como un fantasma. La gente pasaba por ella, a través de ella, sin nunca registrarla de verdad. Sus gestos eran contenidos, su voz era baja, su sonrisa era un esbozo tímido que rara vez alcanzaba los ojos. Se había vuelto una experta en pasar desapercibida, en no existir para los demás. Era una forma de protección, una armadura que la defendía de otra decepción, de otra mirada de desinterés. Pero hoy, bajo la lluvia que ahora arreciaba un poco, el toque de Elías al ayudarla aún parecía residir en su piel. No fue un toque de caridad, ni un toque apresurado. Fue un toque firme, gentil, que prometía seguridad. Y su sonrisa. La sonrisa de Elías era como un pedazo de sol en medio de aquella tarde nublada, con sus dientes claros y las patas de gallo en las comisuras de los ojos, que parecían contar historias de alegría vividas y de una vida que valía la pena ser contada. Él no parecía un hombre que la vería como invisible. Al contrario, parecía un hombre que veía de verdad. Y eso por sí solo era casi aterrador. Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Era el escalofrío de una puerta que se abría a un pasillo oscuro, y ella no sabía si quería cruzarlo. El mundo a veces parecía un borrón, una cencerrada de voces y colores que la rodeaba, pero nunca la incluía. En el transporte público, viajaba con la mirada fija en la ventana, observando la vida ajena, las parejas de la mano, las madres con sus hijos, los grupos de amigos riendo a carcajadas. Nadie nunca se sentaba a su lado si había otro lugar vacío.
Era como si su asiento estuviera permanentemente ocupado por un aura de soledad inquebrantable. Incluso las vendedoras de la panadería, que la veían todos los días, la trataban con una formalidad pulcra, sin el calor informal que dedicaban a otros clientes. Elena no se quejaba, pues creía que era lo que merecía. Se había resignado a ser un eco en su propia existencia, una sombra de sí misma. En su pequeña casa, las paredes eran testigos silenciosos de su rutina. El olor a jabón en polvo, el sonido monótono de la máquina de coser, el suave clic del control remoto al encender la televisión para llenar el silencio. Nunca para realmente mirar. La ausencia de Arturo, que al principio había parecido un alivio por la ruptura de la tensión constante, se transformó en una ausencia que gritaba en cada rincón. Él nunca había sido amable, nunca la había elogiado, rara vez la había tocado con afecto. El sexo, cuando sucedía, era una obligación mecánica, un frío deber cumplido en la oscuridad. Elena recordaba acostarse a su lado, sintiéndose más sola que si estuviera en una habitación vacía. Su cuerpo, que un día fue joven y lleno de vida, se había transformado a sus propios ojos en un mapa de olvidos. Cada marca, cada pliegue, cada arruga, un recordatorio del tiempo que había pasado sin ser celebrada, sin ser amada de verdad. Se miraba al espejo por la mañana y veía no a la mujer que era, sino a la mujer que la sociedad parecía esperar que fuera. Una señora mayor, respetable, sí, pero desprovista de cualquier chispa de deseo, de pasión, de vida. El cabello cano, las manos encallecidas por las agujas, la piel que comenzaba a perder firmeza. Todo en ella parecía gritar pasado. Había aceptado esa narrativa, vistiéndola como una segunda piel, una túnica invisible que la protegía de atreverse a soñar de nuevo, a querer más. ¿Por qué buscar lo que no vendría? ¿Por qué desear lo que ella creía no poseer ya? El espejo era un juez implacable, y Elena había interiorizado la sentencia. Pero Elías era diferente. Mientras caminaban por las calles mojadas de la feria, él le contaba sobre sus orquídeas, el cuidado de la tierra, la paciencia necesaria para ver una flor abrirse. Su voz era suave, pero firme, y tenía un calor que la hacía querer escuchar más. Él no la miraba como un fantasma. Sus ojos se posaban en ella, se demoraban, y parecían ver más allá de las arrugas, más allá de los cabellos canos, como si estuvieran buscando la esencia de la mujer que ella un día fue, y quizás aún era, debajo de toda aquella capa de olvido. Elena sintió que el peso de las bolsas de Elías en sus propias manos disminuía. Él no solo llevaba las compras, parecía estar llevando un poco de la carga que ella había arrastrado durante tanto tiempo. El olor a tierra mojada y la brisa húmeda de la lluvia se mezclaban con el aroma suave de Elías, un perfume discreto de jabón y naturaleza que era agradable, reconfortante. Se sorprendió observando sus manos mientras gesticulaba, manos fuertes, arrugadas por el trabajo en la tierra, pero con uñas bien cuidadas, manos que parecían entender de cuidado, de tacto gentil. Un ligero escalofrío, casi imperceptible, recorrió su espalda. Había algo en él que desestabilizaba su armadura de invisibilidad. Era como si una luz tenue intentara penetrar las rendijas del muro que ella había construido. Nunca había pensado que pudiera haber un después para el amor, para el deseo. Su vida se había vuelto una sucesión de ahoras vacíos. El amor era para los jóvenes, para los bonitos, para aquellos que aún tenían algo que ofrecer. Ella, Elena, a sus 62 años, con sus vestigios de una vida mal vivida y el fantasma de un matrimonio frío, ¿qué podría ofrecer? ¿Qué podría recibir? Era una pregunta que la asaltaba, una pregunta que temía hacerse a sí misma, pues la respuesta siempre había sido la misma: nada. Elías, sin embargo, parecía no seguir las mismas reglas. Parecía ver algo en ella que ella misma había olvidado que existía. No la miraba con pena, ni con indiferencia, sino con un interés genuino, una curiosidad suave. Su sonrisa, en un momento, captó la suya, y por un instante, una sonrisa más espontánea que los tímidos esbozos que solía dar, brotó en sus labios. Fue una sonrisa breve, casi cohibida, pero real, y Elías le devolvió la sonrisa con más intensidad, como si hubiera encontrado un pequeño tesoro escondido. Aquella sonrisa suya no era un espejo de lo que ella ya veía en sí, sino una ventana a lo que podría ser. La lluvia se detuvo tan suavemente como había comenzado, dejando las hojas de los árboles brillantes y el aire fresco y limpio. Ya estaban cerca de la casa de Elena. Ella sintió una punzada de algo que se parecía a decepción por el fin de la caminata. Quería prolongar aquel instante de compañía, aquel sentirse vista que le era tan extraño, pero no sabía cómo. La cortesía y la formalidad eran sus herramientas habituales. «Muchas gracias, Elías. Has sido muy amable». Oyó su propia voz, un poco más trémula de lo habitual, y se reprendió mentalmente.
Él dejó las bolsas delicadamente en la puerta, junto a su pequeño jardín, donde algunos helechos y un jazmín se empeñaban en florecer, a pesar de la falta de un jardinero dedicado. No me llames de usted, Elena, solo Elías, y el placer fue mío. Hacía tiempo que no encontraba a alguien con un amor tan visible por las orquídeas. Señaló el florero que ella sostenía, un ejemplar de Cattleya, con una única flor morada y majestuosa, que ella cuidaba con devoción casi religiosa. Era una de las pocas cosas que se permitía amar sin reservas. Son un recordatorio de que la belleza aún existe, susurró Elena, más para sí misma que para él. La mirada fija en la flor, la delicadeza de sus pétalos, la resiliencia de sus raíces aéreas. Y que, con cuidado, algo nuevo puede surgir, incluso en macetas viejas. Elías la observó con un brillo en los ojos que la desarmó aún más. Exactamente, dijo, la voz baja, casi un secreto. Y algo bonito siempre merece ser cuidado, Elena, siempre. Él no se despidió con un saludo apresurado, sino con una mirada que prometía algo más, que se quedaba, que la acompañaba. Y entonces, con una sonrisa gentil, se dio la vuelta y siguió su camino, dejándola allí, en la puerta de su casa, con el olor a lluvia, el calor de un toque aún presente y el eco de palabras que parecían tocar una herida antigua, pero que, extrañamente, no dolían como antes. Parecía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado y había visto la belleza detrás del velo, el potencial de florecer en un suelo que parecía olvidado. Y eso era una promesa a la vez peligrosa y embriagadora. Elena muchas veces se preguntaba si la gente simplemente no la veía, o si ella se había vuelto tan hábil en esconderse que nadie podía alcanzarla. Era una estrategia de supervivencia, un refugio seguro de la vulnerabilidad. Si nadie la notaba, nadie podría herirla de nuevo. Nadie podría decepcionarla. Nadie podría hacerla sentir insuficiente, como Arturo lo hizo durante tantos años, con su mirada de hastío y sus palabras cortas que calaban más hondo que cualquier grito. Él nunca levantó la voz, nunca la agredió físicamente, pero su indiferencia era un veneno lento que la hacía marchitarse por dentro, pétalo a pétalo, hasta que sintió que no le quedaba nada que ofrecer. Su cuerpo, que antaño soñó con la pasión, con el beso que aceleraría el corazón, con el abrazo que la haría sentirse completa, se había transformado, para ella, en una envoltura vacía, una cáscara que ocultar, cubrir, olvidar. Elegía ropa que la mezclaba con el paisaje, colores neutros, tejidos que no marcaban, zapatos cómodos para una jornada que parecía no tener fin. El toque de Elías, aunque breve, en la feria, y su presencia ahora a su lado, llevando las compras, desafiaba esa narrativa. Era un pequeño sismo en su mundo meticulosamente construido de reclusión. Él no hablaba de grandes hazañas ni de promesas vacías. Hablaba de las orquídeas, de la tierra, de la vida que brotaba bajo su cuidado. Y, al hacerlo, parecía hablar de la propia Elena, de la vida que aún podría brotar en ella, si ella lo permitía. Ella lo miró de reojo, mientras él señalaba una flor silvestre que brotaba con terquedad entre las grietas del asfalto. «Mira, Elena, la vida siempre encuentra un camino». Su voz estaba llena de una sabiduría tranquila, de quien observó el mundo durante mucho tiempo y aprendió sus verdades silenciosas. Para Elena, que había pasado la vida intentando controlar cada minúscula grieta de su existencia, intentando evitar cualquier sorpresa, cualquier dolor, la simplicidad de aquella observación era un bálsamo y un tormento. Era una invitación a desarmarse, y ella ya no sabía cómo se hacía eso. El pasado era un peso constante, las noches en vela, escuchando el silencio de Arturo en la cama de al lado, el sonido de su respiración que nunca se alineaba con la suya. Las comidas solitarias, incluso cuando él estaba presente, cada uno en su propio universo, separados por un abismo de palabras no dichas y sentimientos no compartidos. La cocina que ella mantenía impecable, no por amor al hogar, sino por una necesidad obsesiva de control en medio del caos emocional. La máquina de coser, zumbando en su sala, era el único sonido constante, el único ritmo que ella conseguía mantener en su vida, un testimonio de su capacidad de crear belleza para otros, mientras su propia vida se deshacía en retazos. Elías parecía no cargar ese equipaje, irradiaba una ligereza, una aceptación de la vida en su plenitud, con sus alegrías y sus dolores. Sus cabellos eran blancos, pero sus ojos, de un castaño cálido, eran jóvenes, curiosos. Tenía marcas de sol en el rostro, un rostro que parecía haber sonreído mucho. Y su sonrisa, esa sonrisa, no era una sonrisa seductora ni forzada. Era una sonrisa de verdad que alcanzaba los ojos, que invitaba. Elena sintió el calor subir por su cuello, una sensación que no experimentaba hacía tanto tiempo que casi la asustaba. No era un calor de vergüenza,
sino de algo nuevo, algo que se revolvía dentro de ella, un rubor, como si sus células olvidadas estuvieran siendo despertadas por aquella mirada, por aquella voz. A sus 62 años, pensó, es ridículo sentirse así. Una mujer de mi edad no debería tener esos pensamientos, esos sentimientos. Esos eran para las portadas de revista, para las telenovelas, no para la vida real de una costurera que pasó la mayor parte de su existencia en silencio. Elías se inclinó ligeramente hacia ella, como para compartir un secreto, mientras estaban casi en su puerta. Sabes, Elena, a veces las cosas más bellas están escondidas. Necesitan solo un poco de luz y paciencia para ser reveladas. Señaló de nuevo la orquídea en su regazo, pero su mirada estaba fija en los ojos de ella. El mensaje, para Elena, era claro. Él no hablaba solo de la flor, él hablaba de ella. Ella no supo qué responder. La garganta se le secó y la pequeña sonrisa que intentó esbozar se marchitó. Las palabras parecían atrapadas en algún lugar profundo, un lugar que ella había cerrado con 7 llaves hacía décadas. ¿Cómo defenderse de tanta gentileza? ¿Cómo permanecer invisible cuando alguien se negaba a no verla? El dolor silencioso que ella había aprendido a tolerar, la soledad que se había convertido en su zona de confort, empezaban a sentirse perturbados. No era un dolor agudo, sino una sensación de desorientación, como si el suelo bajo sus pies, antes tan familiar y firme en su dureza, estuviera comenzando a ceder, revelando un terreno blando y desconocido. La despedida, cuando llegó, fue un alivio y una tortura. Elías se fue, pero el rastro de su presencia permaneció. El olor a tierra y naturaleza, el calor de su mirada, la gentileza de sus manos. Elena entró en casa, el florero de orquídeas aún sujeto, sintiendo un peso diferente en sus bolsas, un peso que no era de víveres, sino de una nueva e inesperada posibilidad. El silencio de la casa, antes su refugio, ahora parecía incompleto. Y, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si el velo de la invisibilidad, que la protegía, no la estaría también ahogando. El murmullo de una esperanza, frágil como los pétalos de su orquídea, comenzó a brotar en su corazón, desafiando décadas de resignación. Era una promesa silenciosa, un eco que se negaba a ser ignorado. Ella a menudo se preguntaba si la gente simplemente no la veía, o si ella se había vuelto tan hábil en esconderse que nadie conseguía alcanzarla. Era una estrategia de supervivencia, un refugio seguro de la vulnerabilidad. Si nadie la notaba, nadie podría herirla de nuevo. Nadie podría decepcionarla. Nadie podría hacerla sentir insuficiente, como Arturo lo hizo durante tantos años, con su mirada de hastío y sus palabras cortas que cortaban más profundo que cualquier grito. Él nunca levantó la voz, nunca la agredió físicamente, pero su indiferencia era un veneno lento, que la hacía marchitarse por dentro, pétalo a pétalo, hasta que sintió que no le quedaba nada que ofrecer. Su cuerpo, que antaño soñó con la pasión, con el beso que aceleraría el corazón, con el abrazo que la haría sentirse completa, se había transformado, para ella, en una envoltura vacía, una cáscara que ocultar, cubrir, olvidar. Elegía ropa que la mezclaba con el paisaje, colores neutros, tejidos que no marcaban, zapatos cómodos para una jornada que parecía no tener fin. El toque de Elías, aunque breve, en la feria, y su presencia ahora a su lado, llevando las compras, desafiaba esa narrativa. Era un pequeño sismo en su mundo meticulosamente construido de reclusión. Él no hablaba de grandes hazañas, ni de promesas vacías. Hablaba de las orquídeas, de la tierra, de la vida que brotaba bajo su cuidado. Y, al hacerlo, parecía hablar de la propia Elena, de la vida que aún podría brotar en ella, si ella lo permitía. Ella lo miró de reojo, mientras él señalaba una flor silvestre que brotaba con terquedad entre las grietas del asfalto. Mira, Elena, la vida siempre encuentra un camino. Su voz estaba llena de una sabiduría tranquila de quien observó el mundo durante mucho tiempo y aprendió sus verdades silenciosas. Para Elena, que había pasado la vida intentando controlar cada minúscula grieta de su existencia, intentando evitar cualquier sorpresa, cualquier dolor, la simplicidad de aquella observación era un bálsamo y un tormento. Era una invitación a desarmarse. Y ella ya no sabía cómo se hacía eso. El pasado era un peso constante. Las noches en vela, escuchando el silencio de Arturo en la cama de al lado, el sonido de su respiración que nunca se alineaba con la suya. Las comidas solitarias, incluso cuando él estaba presente, cada uno en su propio universo, separados por un abismo de palabras no dichas y sentimientos no compartidos. La cocina que ella mantenía impecable, no por amor al hogar, sino por una necesidad obsesiva de control en medio del caos emocional. La máquina de coser, zumbando en su sala, era el único sonido constante, el único ritmo que ella conseguía mantener en su vida,
un testimonio de su capacidad de crear belleza para otros, mientras su propia vida se deshacía en retazos. Elías parecía no cargar ese equipaje. Irradiaba una ligereza, una aceptación de la vida en su plenitud, con sus alegrías y sus dolores. Sus cabellos eran blancos, pero sus ojos, de un castaño cálido, eran jóvenes, curiosos. Tenía marcas de sol en el rostro, un rostro que parecía haber sonreído mucho. Y su sonrisa, esa sonrisa. No era una sonrisa seductora, ni forzada. Era una sonrisa de verdad, que alcanzaba los ojos, que invitaba. Elena sintió el calor subir por su cuello, una sensación que no experimentaba hacía tanto tiempo que casi la asustaba. No era un calor de vergüenza, sino de algo nuevo, algo que se revolvía dentro de ella, un rubor, como si sus células olvidadas estuvieran siendo despertadas por aquella mirada, por aquella voz. A sus 62 años, pensó, es ridículo sentirse así. Una mujer de mi edad no debería tener esos pensamientos, esos sentimientos. Esos eran para las portadas de revista, para las telenovelas, no para la vida real de una costurera que pasó la mayor parte de su existencia en silencio. Elías se inclinó ligeramente hacia ella, como para compartir un secreto mientras estaban casi en su puerta. Sabes, Elena, a veces las cosas más bellas están escondidas. Necesitan solo un poco de luz y paciencia para ser reveladas. Señaló de nuevo la orquídea en su regazo, pero su mirada estaba fija en los ojos de ella. El mensaje, para Elena, era claro. Él no hablaba solo de la flor, él hablaba de ella. Ella no supo qué responder. La garganta se le secó y la pequeña sonrisa que intentó esbozar se marchitó. Las palabras parecían atrapadas en algún lugar profundo, un lugar que ella había cerrado con 7 llaves hacía décadas. ¿Cómo defenderse de tanta gentileza? ¿Cómo permanecer invisible cuando alguien se negaba a no verla? El dolor silencioso que ella había aprendido a tolerar, la soledad que se había convertido en su zona de confort, empezaban a sentirse perturbados. No era un dolor agudo, sino una sensación de desorientación, como si el suelo bajo sus pies, antes tan familiar y firme en su dureza, estuviera comenzando a ceder, revelando un terreno blando y desconocido. La despedida, cuando llegó, fue un alivio y una tortura. Elías se fue, pero el rastro de su presencia permaneció. El olor a tierra y naturaleza, el calor de su mirada, la gentileza de sus manos. Elena entró en casa, el florero de orquídeas aún sujeto, sintiendo un peso diferente en sus bolsas, un peso que no era de víveres, sino de una nueva e inesperada posibilidad. El silencio de la casa, antes su refugio, ahora parecía incompleto. Y, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si el velo de la invisibilidad, que la protegía, no la estaría también ahogando. El murmullo de una esperanza, frágil como los pétalos de su orquídea, comenzó a brotar en su corazón, desafiando décadas de resignación. Era una promesa silenciosa, un eco que se negaba a ser ignorado. Se sentó en el sillón de la sala de costura, las manos aún con el suave olor a tierra y a Elías. El florero de orquídeas reposaba en la mesa de centro, la flor morada vibrante contra el tono sobrio del ambiente. La imagen de Elías inclinándose y diciendo «las cosas más bellas están escondidas» reverberaba en su mente. ¿Cómo era posible que él viera en ella algo más allá de lo que ella veía? Era una mujer de 62 años, con las marcas del tiempo tejidas en su piel como puntos de una vieja colcha. Los cabellos canos, que ella antes intentaba disimular con tintes oscuros, ahora eran una bandera blanca de rendición, aceptación de quien se había convertido. Se levantó y fue hasta el espejo del pasillo. Miró fijamente su reflejo, las líneas finas alrededor de los ojos, los pliegues en el cuello, los labios que se afinaban con la edad. Era ella, la mujer que Arturo había ignorado, la mujer que el mundo había olvidado. No se sentía bonita, no se sentía deseable, pero, por primera vez en mucho tiempo, en lugar de desviar la mirada con la familiar sensación de inadecuación, se detuvo. Intentó verse con los ojos de Elías. ¿Qué veía él? ¿Acaso veía la fuerza en sus manos que habían cosido toda la vida? ¿La resiliencia en sus hombros que habían cargado cargas invisibles? ¿La profundidad en sus ojos que habían presenciado tanto? No lo sabía. Pero la posibilidad, aunque remota, de que hubiera belleza donde ella solo veía desgaste, era como una minúscula llama titilante en una habitación oscura. La puerta de la calle chirrió suavemente con la brisa que entraba, y Elena sintió un escalofrío. Ya no era el frío lo que la incomodaba, ni la soledad, sino esa nueva y extraña apertura en su corazón. Era un muro desmoronándose, piedra a piedra, y cada fragmento que caía revelaba un paisaje que ella había olvidado que existía, el paisaje de sí misma. Y el sonido del mundo exterior, que antes ella filtraba, ahora parecía tener una melodía nueva, una invitación. Era una canción de esperanza,
tocada suavemente pero con una insistencia que ella no podía ya ignorar. Y en el fondo, la canción tenía un nombre: Elías. Él esperó, no de forma intrusiva, sino con una persistencia suave que ella aún no conseguía descifrar. Una tarde, mientras ella luchaba para cerrar el maletero de su viejo coche, cargado con las compras de la semana, él apareció a su lado. No preguntó si necesitaba ayuda. Solo, con un gesto decidido y silencioso, empujó la tapa pesada hasta que encajó con un clic satisfactorio. Ella apenas tuvo tiempo de agradecer antes de que él señalara algo en el suelo, cerca del neumático trasero. Creo que ha dejado caer esto. Era su pañuelo, un trozo de seda raída que ella guardaba con cariño, olvidado entre las bolsas del supermercado. Él no se fue. En cambio, la acompañó hasta la puerta del edificio, un saco de panes y otro de frutas en las manos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella se sintió extraña, una nueva inquietud. Toda la vida había sido ella quien cargaba los fardos, quien abría las puertas a los demás, quien se anticipaba a las necesidades ajenas. Ahora era él quien le sostenía la puerta, quien esperaba que ella encontrara las llaves con la lentitud de sus dedos cansados. El peso de un cuidado que no le tocaba dar, sino recibir, flotaba en el aire. «Gracias», murmuró ella, sintiéndose pequeña bajo la torrente de su propia historia. No hacía falta que se molestara. Me las arreglo. Él solo sonrió, una sonrisa que no era jovial, pero que llevaba una seriedad gentil. No es molestia. Sugirió un café allí cerca donde el olor a granos molidos y pan fresco siempre flotaba. Ella intentó negarse, la vieja guardia en pie. «No puedo, muchacho. Soy demasiado mayor para estas cosas. No está bien, no soy». Las palabras murieron en su garganta, la vieja cantinela de autonegación. Él, sin embargo, no la dejó terminar. Sus ojos encontraron los de ella, penetrantes, pero sin juicio. «Te veo», dijo, la voz baja pero firme. «Veo tu gentileza, tu fuerza. Y veo que tú también mereces un poco de descanso». La frase la golpeó con la fuerza de una revelación silenciosa, una grieta en la armadura que ella había pensado impenetrable. En aquel «te veo» había un reconocimiento que nadie nunca le había ofrecido de forma tan clara, un atisbo de sí misma que ella había olvidado que existía. El melancólico peso del tiempo que ella había dedicado a otros encontró en ese instante una pequeña rendija de esperanza. El café y otros que le siguieron fueron como pequeños sorbos de una vida que ella pensaba ya haber agotado. Él hablaba poco de sí, pero la escuchaba con una atención que ella no sentía desde, hacía mucho tiempo, o quizás nunca, no de una forma tan desinteresada, tan enfocada en ella. La rutina de su existencia, antes gris, comenzó a ganar contornos más nítidos, colores más suaves, pero no todos veían esa luz con buenos ojos. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Su hijo, Marcelo?», preguntó, la voz cargada de una mezcla de preocupación y reproche, en una de las raras visitas que hacía. «Este hombre, ¿quiere tu dinero? ¿Estás actuando como una adolescente? Es ridículo. La gente hablará». Las palabras de Marcelo, frías y afiladas, se clavaron en ella como pequeñas cuchillas. El miedo al juicio, una constante compañera desde la juventud, resurgió con fuerza, amenazando con ahogar la frágil llama que apenas comenzaba a titilar. Siempre fue así. Cualquier desvío de la norma, cualquier destello de felicidad personal, era inmediatamente podado por la expectativa de los demás, por la necesidad de mantener las apariencias, de ser la madre, la esposa, la abuela que ellos esperaban. Pero esta vez algo era diferente. Una amiga de mucho tiempo, Clara, que la conocía desde niña, percibió el cambio. «Te hace reír, ¿verdad?», preguntó Clara, con su sonrisa arrugada y sabia. «Entonces, a vivir, muchacha. Te pasaste la vida entera dándote, vaciándote para llenar a los demás. Ahora es tu turno de recibir». Las palabras de Clara fueron un bálsamo, un eco de la voz que ella, en el fondo de sí, deseaba escuchar. Fortalecida por esa aprobación silenciosa y por la nueva sensación de que había algo más para sí, ella enfrentó a Marcelo. No hubo gritos, ni explosiones de ira, solo una calma inquebrantable que sorprendió a ambos. «Marcelo», dijo ella, la voz baja, pero firme como una roca antigua, «yo pasé la vida viviendo para vosotros, para tu padre, para ti, para tus hijos. Ahora es mi turno». Era una declaración de guerra pacífica, una reivindicación de sí misma que dejaba a su hijo sin palabras. Ella no necesitaba permiso, y por primera vez sintió eso con todo su ser. Aún así, la noche que siguió, la primera noche en que él se quedó, estuvo permeada por una ansiedad casi juvenil. Ella se había despojado de tantas capas a lo largo de la vida, de expectativas, de culpas, de miedos,
pero había una capa final que parecía inseparable de su piel. El miedo a ser vista, a exponer las marcas del tiempo, las cicatrices invisibles y visibles de una vida vivida, era casi paralizante. La luz de la lámpara de noche parecía demasiado brillante, reveladora. Su cuerpo, para ella, era un mapa de renuncias, de batallas perdidas contra la gravedad y el tiempo. Pero cuando él se acercó, no había juicio en sus ojos, solo una ternura inmensa. Él tocó su piel arrugada con la delicadeza de quien desvela un pergamino antiguo. Cada línea, cada pliegue, una historia a ser leída y adorada. Y en ese toque, en esa entrega silenciosa, ella sintió no el rubor de la vergüenza, sino el alivio profundo de ser amada, no a pesar de sus imperfecciones, sino por todo lo que la convertía en ella. Era un alivio tan grande que rozaba el dolor, una liberación de pesos que ella ni siquiera sabía que cargaba. En aquel abrazo, en el calor de un cuerpo que no le pedía nada más que su propia presencia, el melancólico peso del tiempo se transformó en una promesa de cariño, y el miedo dio paso a una esperanza largamente olvidada. El alivio de aquella noche, el suave acogimiento que él le dedicara, resonó en ella en los días siguientes como una melodía olvidada, hace mucho tiempo, redescubierta en el fondo de un baúl empolvado. No era una pasión juvenil avasalladora, sino algo más profundo, más sereno, la ternura que nace de la aceptación y la comprensión mutua. Las líneas en su rostro, antes vistas como marcas de la erosión del tiempo, ahora parecían contar historias que él estaba dispuesto a escuchar, a celebrar. Sus toques no eran de quien busca, sino de quien encuentra, de quien reconoce un valor que ella misma había descuidado por décadas. La intimidad que floreció entre ellos era de una naturaleza diferente a la que ella había conocido en la juventud. No había la urgencia impetuosa, sino una lentitud deliberada, un florecimiento cuidadoso, como flores que se abren a la luz de la tarde, sin prisa. Cada toque era un bálsamo, cada susurro una confirmación de que ella era vista, deseada, reverenciada. Él acariciaba con la punta de los dedos las estrías plateadas en su vientre, las manos callosas que habían trabajado incansablemente. Y ella sentía no vergüenza, sino una extraña gratitud por aquellas marcas que atestiguaban su plena existencia. El miedo a ser expuesta, a que sus imperfecciones fueran juzgadas, se deshizo en el calor de aquel mirar que solo veía belleza donde ella veía decadencia. Era un espejo que, por primera vez, le devolvía una imagen que ella podía, con renuencia, empezar a amar. Cada día, un pedacito de la armadura que ella había construido en torno a sí se deshacía, revelando una mujer que ella casi había olvidado. Sin embargo, el mundo exterior no compartía aquella quietud. Las palabras de Marcelo, aunque no dichas de nuevo, flotaban en el aire, un fantasma de censura. Una vecina de toda la vida, al encontrarlos juntos en la panadería, lanzó una mirada que desbordaba curiosidad y malicia velada. «Qué bien que la señora se está divirtiendo», dijo, con un tono que transformaba la diversión en algo casi pecaminoso para una mujer de su edad. La punzada fue inmediata. La vieja vergüenza, compañera de toda la vida, intentó reaparecer. ¿Cuántas veces había sacrificado sus propios deseos en el altar de la respetabilidad, de lo que la gente pensaría? Pero algo había cambiado. La declaración que ella le hiciera a su hijo, la voz firme que había encontrado, no fue un destello pasajero. Era un nuevo cimiento dentro de ella. En lugar de bajar la cabeza y fingir no escuchar, ella levantó la barbilla, una leve sonrisa en los labios. «Ah, sí, querida, la vida está para ser vivida, ¿verdad?», respondió, la voz clara y sin temblor, tomando la mano de él que estaba posada sobre el mostrador. La vecina, desarmada por la simplicidad y por la inesperada fuerza, solo murmuró un claro, débil, y se dio la vuelta. La victoria no fue grandiosa, pero fue una victoria, una pequeña batalla ganada contra el ejército invisible del juicio social. La voz de Clara, su amiga sabia, resonaba en su mente, reforzando su convicción. «A vivir, muchacha». Clara había repetido en una de sus largas llamadas telefónicas, la risa ronca y contagiosa. «¿Qué saben ellos de tu vida, de tus sacrificios?» «Nada. Así que, al diablo. Sé feliz». Esas palabras eran un faro, especialmente en los momentos de duda, cuando la melancólica tentación de retroceder a la seguridad gris de su soledad anterior era fuerte. Clara entendía la carga de una vida dedicada a los demás, la invisibilidad que eso traía. Y por eso, su aliento era un regalo precioso, un permiso para ser, para sentir, para arriesgar, algo que ella nunca se había dado a sí misma. Él, por su parte, no le pedía que luchara, simplemente estaba allí. Con él, la inversión del cuidado se hacía cada vez más natural. Él abría la puerta del coche, no para demostrar un caballerismo forzado, sino porque veía el leve temblor en sus manos al intentar girar la manilla. Él pagaba el café,
no como una ostentación, sino como un gesto de quien desea compartir la ligereza de un momento. Ella, que siempre había sido la proveedora de consuelo, la solucionadora de problemas, la cuidadora incansable, ahora se permitía ser cuidada. Al principio, sentía una extraña incomodidad, casi una culpa. No hace falta. Yo puedo. Déjame a mí. Eran las frases que surgían instintivamente en sus labios, pero él, con su paciencia infinita, solo sonreía y lo hacía, sin invalidar sus palabras, pero ofreciendo un camino diferente. «Te veo», repetía él, y en cada repetición ella sentía como otra capa de su rigidez se disolvía. Él veía a la mujer detrás de la madre, de la esposa, de la abuela, de la cuidadora. Veía la chispa de vida que aún ardía, a pesar de las cenizas de las desilusiones. Y al ser vista, ella comenzó a verse también. Las arrugas, las manos manchadas por el tiempo, el cuerpo que ya no era el de la juventud, todo eso era parte de su historia, y su historia era digna de cariño. El melancólico duelo por una vida que ella pensaba haber sido solo un eco para los demás, se transformaba lentamente en una aceptación serena y, sí, esperanzadora, de que aún había capítulos por escribir para ella misma. La aceptación, aquella semilla plantada por su ternura y regada por su propia valentía recién descubierta, no erradicó por completo las malas hierbas de la duda. Marcelo, en sus llamadas esporádicas, aún dejaba escapar comentarios mordaces, preguntas sobre su estabilidad financiera, sobre lo que la gente pensaría de una mujer de su edad actuando así. Cada uno de esos comentarios era una pequeña picadura, un recordatorio del mundo que ella estaba, lentamente, dejando atrás. Ya no era la ira explícita, sino una especie de condescendencia velada, el intento de descalificar su felicidad como una tontería de la vejez. Ella sentía el peso del juicio, no solo en su hijo, sino en las miradas de algunos vecinos, en las conversaciones susurradas que llegaban a sus oídos como jirones de humo. Era un conflicto silencioso, un combate entre lo que ella sentía y lo que ellos creían que ella debía sentir o no sentir. En esos momentos de fragilidad, cuando la melancolía amenazaba con arrastrarla de vuelta a la seguridad gris de su soledad anterior, la voz de Clara afloraba. No solo el «a vivir, muchacha», sino toda la sabiduría acumulada en años de confidencias y risas compartidas. Ellos siempre encontrarán algo que criticar. No importa lo que hagas, Clara había dicho una vez, con la resignación divertida de quien ya había librado sus propias batallas. La diferencia es si vas a dejar que su voz sea más fuerte que la tuya. Y para ella, la voz de Clara era un puerto seguro, un recordatorio de que no estaba sola en su búsqueda de un pedazo de felicidad. Era el permiso, tan necesario, para ser egoísta por primera vez en la vida. La escena de fuerza con Marcelo no fue un hecho aislado, sino el inicio de una postura. Ahora, ella no necesitaba levantar la voz para defender sus elecciones. Bastaba con vivir, bastaba con tomar su mano en público, aceptar el café pagado por él, reír abiertamente de sus bromas. Cada uno de esos gestos era una afirmación silenciosa. Yo pasé la vida viviendo para vosotros. Ahora es mi turno. Era una fuerza que venía de dentro, no de una necesidad de demostrar algo a alguien, sino de una profunda convicción en su propio derecho a la alegría. Se sentía, de cierta forma, desnuda ante el mundo, pero era una desnudez que no traía vergüenza, sino una extraña sensación de libertad, de autenticidad, y esa autenticidad se reflejaba y se profundizaba en la intimidad de ellos. Ya no era solo la primera noche de recelo y alivio, sino un continuo desvelar. Los espejos de su apartamento, antes evitados, ahora parecían menos intimidantes. Ella todavía veía las arrugas, los senos caídos, las manos que ya no tenían la firmeza de antaño, pero él veía algo más. En sus besos lentos y cuidadosos, en sus toques que recorrían cada contorno de su cuerpo como si la estuvieran redibujando, ella se sentía adorada. No era el deseo efímero de la juventud, sino una admiración profunda por la mujer que ella era, por cada marca que contaba una parte de su historia. El miedo a ser vista desnuda, que la acompañara en silencio durante tantos años, como un velo de sombra sobre su autoimagen, fue gradualmente deshecho. Lo que quedaba era un alivio inmenso, un calor que se extendía por su piel y se anidaba en su alma. La intimidad no era solo física, era la intimidad de dos almas cansadas que habían encontrado un puerto, un lugar donde podían desarmarse completamente. Él la acariciaba con los ojos tanto como con las manos, y en ellos ella veía no el reflejo de sus imperfecciones, sino la luz de su propia belleza, la que él le revelaba. Era una belleza que venía de una vida vivida, de cicatrices superadas, de un corazón que, a pesar de todo, aún latía. El melancólico peso del tiempo, que antes parecía una carga,
ahora era parte de la tapicería que él parecía amar. Y esa aceptación, ese amor incondicional, abría espacio para una esperanza que ella pensaba hacía mucho se había agotado. Una esperanza de que la vida, al final, aún reservaba maravillas para quien se permitía ser feliz. Con el tiempo, la presencia de Elías en su vida dejó de ser una novedad sorprendente para convertirse en una constante reconfortante. Las comidas compartidas, los paseos tranquilos por el parque, las noches de silencio cómplice donde las manos se encontraban sin palabras, todo se tejía en una tapicería de afecto que la envolvía. La relación se afianzaba, no con la explosión de fuegos artificiales, sino con la solidez de un río que encuentra su lecho y fluye con calma. Pero no era solo la relación lo que se transformaba. Ella misma estaba en constante metamorfosis, un florecimiento tardío, pero no menos vibrante. El trabajo en la tienda de telas, que por años fuera su ancla y su carga, pasó a parecer insoportable. Las horas largas, el olor a polvo y lana, las quejas mezquinas de los clientes, todo eso, antes parte de una rutina aceptada, ahora pesaba en su alma. Ella había pasado la vida cosiendo sueños para los demás, remendando sus propias esperanzas con hilos de resignación. Una mañana, al mirar el espejo y ver no solo el cansancio, sino una nueva chispa de vida en sus ojos, tomó una decisión. Entregó su carta de dimisión con una calma que ni ella misma esperaba. La gerente, una mujer más joven y amarga, la encaró con desconfianza, pero a ella no le importó. Al salir por la puerta, sintió una ligereza que no experimentaba desde la infancia, como si años de polvo hubieran sido sacudidos de sus hombros. Con el tiempo libre que el desempleo, inicialmente aterrador, le concedió, ella redescubrió un viejo placer olvidado: pintar. No eran cuadros grandiosos, ni paisajes complejos, sino pequeñas naturalezas muertas, jarrones de flores simples, la luz filtrada por la ventana del apartamento. Cada pincelada era un acto de autoexpresión, una forma de dar color a los sentimientos que antes reprimía. Era como si, al pintar, ella estuviera por primera vez coloreando su propia vida. Las tintas en la punta de los dedos, el olor del óleo, el lienzo en blanco que esperaba su marca. Todo eso era un nuevo mundo, un mundo que no dependía de la aprobación de nadie. Y no era solo su vida lo que se ajustaba. La familia de Elías, a diferencia de la suya, parecía acogerla con una naturalidad que la sorprendía. Sus hijos adultos, ya acostumbrados a la idea de que su padre soltero encontrara una nueva compañera, la recibieron con sonrisas y conversaciones distendidas. La ausencia de juicio por parte de ellos era un bálsamo. Pero fue la madre de Elías, una anciana octogenaria de ojos vivos y sonrisa cálida, quien la abrazó con una sabiduría que calmó cualquier resquicio de inseguridad. «Qué bien que mi hijo encontró a alguien para volver a reír», dijo la anciana, con la mano arrugada sobre la de ella, durante un almuerzo de domingo. «La vida es demasiado corta para vivir solo de arrepentimientos, mi querida. Él es un buen hombre y tú pareces ser una mujer fuerte. Es bueno ver el amor florecer en cualquier edad». En aquellas palabras, ella encontró no solo aceptación, sino una validación profunda. La madre de Elías veía a la mujer, no a la anciana señora. Y eso era todo. No había extrañeza, no había vergüenza, solo la cálida aprobación de una familia que la acogía con simplicidad. La melancolía de un pasado de autonegación comenzaba a ser sustituida por una esperanza palpable, la promesa de días más coloridos, pintados a mano y compartidos con amor. El olor a pastel de naranja acababa de invadir cada rincón de la casa, mezclándose con el murmullo de voces infantiles y el tintineo de cubiertos. El sol de la tarde entraba por las amplias ventanas de la cocina, pintando de dorado el piso de madera donde pequeños pies descalzos corrían, dejando rastros invisibles de alegría. 4, quizás 5 años habían pasado desde que Elena, con una mezcla de temblor y convicción, decidiera que la vida era más que una obra de teatro donde ella observaba todo desde bastidores. Ahora, sentada a la gran mesa de roble, observaba la escena con una sonrisa serena. Su nieta mayor, Mariana, de 6 años, explicaba con seriedad la receta secreta de la abuela a su primo Juan, de 4, que escuchaba con los ojos muy abiertos, mientras intentaba alcanzar un trozo de fruta del bol central. Sus propios hijos, ahora adultos, circulaban con la soltura de quien está en su propio hogar, pero era la presencia de Elena, ahora matriarca de un clan no solo biológico, sino de almas afines, lo que marcaba la pauta. Los viajes sencillos se convirtieron en rituales sagrados. Un fin de semana en la casa de campo de los amigos, donde el olor a tierra mojada y a monte invadía las narinas, y las noches eran iluminadas solo por la luna y el canto de los grillos, o una escapada a una pequeña playa de la costa,
donde los niños construían castillos de arena torpes, y Elena se sentaba en la silla de lona, observando las olas que venían y se iban, llevándose viejos miedos y trayendo nuevas promesas. Cada grano de arena, cada gota de agua salada, parecía un recordatorio de lo vasta y generosa que podía ser la vida, si solo uno estaba dispuesto a sumergirse en ella. La casa, antaño un refugio silencioso y a veces opresivo, era ahora un epicentro de vida. Las paredes, antes decoradas con la neutralidad del no molestar, exhibían dibujos coloridos, fotos enmarcadas de sonrisas desdentadas y el arte imperfecto de quien está aprendiendo a ver el mundo. La propia Elena se sentía un cuadro vivo, con más arrugas en las comisuras de los ojos, es verdad, pero también con un brillo que venía de dentro, de un lugar que ella ni sabía que existía. Ya no necesitaba ser invisible para ser aceptada. La aceptación venía de su autenticidad, de su capacidad de dar y recibir amor sin reservas. Una risa alta de su hijo Pedro la sacó de sus pensamientos. Él estaba jugando al escondite con los niños, y el ruido de sus pasos pesados resonaba por la sala. Elena sintió una punzada de gratitud tan intensa que casi la hizo llorar. Recordó los años en que su universo se resumía a las 4 paredes de su casa, a los dramas no dichos, a los deseos guardados bajo 7 llaves. Recordó la sensación de estar a la deriva, de ser solo un eco en la vida de los demás. Pero esta Elena, sentada allí, con la masa del pastel aún pegada en las uñas y la camisa manchada de harina, era otra. Había encontrado su voz, su lugar, su propósito, no en grandes hazañas, sino en la construcción diaria de afecto y presencia. Miró por la ventana, al jardín donde los rosetales que había plantado florecían en tonos vibrantes de rojo y rosa. No fue suerte haber llegado a este punto, a esta plenitud que llenaba los espacios antes vacíos de su corazón. No fue suerte, fue elección. Cada sí dicho a sí misma, cada no a los demás que la disminuían, cada paso vacilante hacia lo desconocido, cada lágrima derramada y cada risa genuina. Todo eso había pavimentado el camino. Fue la elección de permitirse sentir, de permitirse fallar, de permitirse ser amada y, sobre todo, la elección de amarse a sí misma. Aquella era la verdadera cosecha de una vida que se había negado a permanecer en gris. El sol ya comenzaba a ponerse, lanzando sombras largas y suaves sobre la sala. Mariana vino corriendo, abrazando las piernas de Elena y señalando un dibujo que había hecho. Era un retrato de ella, abuela Elena, con una corona de flores en la cabeza y una sonrisa enorme. Era una corona que ella misma se había tejido, pétalo a pétalo, a lo largo de los años. Y esa corona, invisible para los ojos, era la más real de todas. ¿Y tú? ¿Te has sentido invisible alguna vez? ¿Has sentido que tu voz se perdía en el coro de expectativas ajenas? ¿Que tus sueños eran demasiado pequeños para ser escuchados o demasiado grandes para ser realizados? Quizás, en algún momento, tú también te hayas sentido como Elena, a la espera de una señal, de un permiso para simplemente existir plenamente. Si esta historia, con sus silencios y sus gritos, con sus caídas y sus vuelos, te ha dado un hilo de esperanza, te ha hecho sentir que hay un camino, por más arduo que parezca, para florecer, suscríbete. No esperes más el momento perfecto, la luz verde o la aprobación externa. El permiso, como Elena descubrió, viene de dentro. Nunca es tarde para ser amada.